Siempre pensé que la vecindad era un lugar seguro. O al menos, eso creía antes de aquella noche. Era un atardecer extraño. El cielo, en vez de pintarse de naranja como siempre, se cubrió de un rojo intenso, casi como sangre líquida derramándose sobre las nubes. Desde mi ventana, podía ver cómo las sombras se estiraban y retorcían en el suelo, como si quisieran escapar de la luz. Kiko jugaba con su pelota, pero la dejaba rebotar cada vez más lento, observando el cielo con inquietud. De pronto, escuché un chillido. No humano. Era como el crujido de huesos rotos mezclado con un lamento prolongado. Me asomé al pasillo y vi algo que me hizo estremecer. Don Ramón caminaba hacia la puerta de la vecindad. Pero no caminaba como él. Sus pasos eran rígidos, sus brazos colgaban como si fueran marionetas y sus ojos estaban completamente en blanco, como leche cuajada. Y detrás de él, la vi. Doña Clotilde. Pero no era la bruja del 71 que todos conocíamos con su vestido verde y sombrero torcido. No. Su piel estaba gris, cubierta de venas negras que parecían moverse bajo la carne, y de su boca colgaban hilos de saliva oscura que goteaban y dejaban marcas corrosivas en el suelo. Sus uñas, largas y afiladas como garras, brillaban bajo la luz rojiza. Sonreía. Una sonrisa tan amplia que sus mejillas parecían a punto de desgarrarse. Don Ramón. Susurró, pero su voz no era suya, sino un eco grave y distorsionado, como si hablara junto a otra entidad. Intenté gritarle a Kiko, pero la garganta me temblaba. Cuando lo hice, él también miró, y sus ojos se agrandaron. Mami. Mami. La bruja se está llevando a don Ramón. Gritó Kiko corriendo hacia la casa. Doña Clotilde levantó la mano y, con un movimiento brusco, el aire se volvió pesado. Vi como unas hebras negras, como humo sólido, se enroscaban alrededor del cuello de don Ramón y lo tiraban hacia afuera, arrastrándolo como si fuera un muñeco de trapo. Sus pies dejaban un rastro en el suelo. Y no era polvo. Era sangre. Corrí detrás de Kiko hacia la casa de doña Florinda, y ella, al escuchar lo que pasaba, salió como un rayo, furiosa, con el profesor Girafales detrás, que justo había llegado para visitarla. La expresión en su rostro cambió cuando vio las marcas de arrastre ensangrentadas que llevaban hacia la calle. No pasó mucho tiempo para que todos se reunieran. Jaimito el cartero, que había venido a dejar cartas, y el señor Barriga con ñoño, que estaban allí para cobrar la renta. Todos miraban con horror el camino rojo que se perdía en la oscuridad. Esto no es normal, dijo el profesor Girafales, con la voz grave. Es la bruja. Se lo llevó. Chilló Kiko, aferrándose al brazo de su madre. Decidimos seguir el rastro. Cada paso que dábamos, las marcas de sangre eran más gruesas y frescas. Pasamos por calles desiertas donde el viento sonaba como susurros, y los faroles parpadeaban. Al doblar una esquina, vimos algo que me dejó sin aire. En una pared, con sangre espesa y coagulada, alguien había dibujado un símbolo extraño, un círculo con ojos deformes en su interior. El olor a hierro y podredumbre llenaba mis fosas nasales. No sabía si era la sangre o el aire mismo. Llegamos a la entrada de un viejo almacén abandonado. La puerta estaba abierta de par en par, y un goteo constante resonaba desde adentro. No era agua. Era un goteo espeso, lento. Como el de la sangre cayendo sobre metal. En el interior, a través de la penumbra, vimos una figura enorme moverse. Y detrás, el susurro de doña Clotilde, cantando algo en un idioma que jamás había escuchado, pero que me helaba los huesos. Yo no lo sabía entonces. Pero esa noche no todos íbamos a regresar con vida. Entramos en el almacén, y lo primero que sentí fue el frío. Un frío antinatural, como si el aire hubiera muerto. El suelo estaba cubierto de charcos oscuros que reflejaban la luz intermitente de un bombillo que colgaba del techo, balanceándose lentamente. No tardé en darme cuenta de que esos charcos no eran agua.
Eran sangre, espesa y caliente, que se pegaba a mis zapatos con cada paso. El olor era insoportable. Una mezcla de carne podriza y metal oxidado. Kiko apretó mi mano tan fuerte que me dolió, y podía escuchar cómo sus dientes castañeaban. No me gusta. Popis. No me gusta. Me susurró, casi al borde del llanto. Desde el fondo del almacén, la voz de doña Clotilde resonaba más fuerte, recitando palabras extrañas. Cuando nuestros ojos se acostumbraron a la penumbra, la vimos. Estaba frente a un altar improvisado, hecho con tablones viejos y huesos humanos incrustados. Velas negras chorreaban una cera espesa, casi como si sangraran. Don Ramón estaba de pie junto a ella. Pero su piel tenía un tono enfermizo, y su boca estaba torcida en una mueca grotesca. Sus ojos seguían completamente blancos, y en su pecho había un símbolo tallado a cuchillo, aún sangrante, que parecía latir como si estuviera vivo. Don Ramón, gritó el señor Barriga, pero en cuanto su voz rompió el silencio, algo se movió detrás del altar. De las sombras, emergió una figura enorme. Un demonio. Su piel era de un rojo apagado, cubierta de heridas abiertas que supuraban pus. Su rostro estaba deformado. 3 ojos amarillos se movían en direcciones distintas, y su mandíbula colgaba torcida, dejando ver dientes afilados y ennegrecidos. En sus manos tenía unas garras largas, brillantes por la sangre fresca. El monstruo soltó un rugido grave que hizo vibrar el suelo, y antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó hacia nosotros. Jaimito, temblando, tiró una caja para bloquearlo, pero el demonio la partió en 2 con un solo zarpazo, salpicándonos con astillas y con restos de carne que no eran suyos. El profesor Girafales tomó un tubo oxidado que encontró en el suelo y se colocó frente a nosotros. No se acerquen, ordenó, aunque yo podía notar cómo le temblaban las manos. Doña Florinda, con una mezcla de miedo y rabia, lanzó un ladrillo contra la bruja, pero ésta lo detuvo en el aire con un simple gesto. Sonrió mostrando encías negras y dientes manchados de sangre. Él ya no les pertenece, dijo, y su voz parecía venir desde debajo del suelo. Don Ramón, como si fuera un títere, se lanzó contra el profesor Girafales con una fuerza inhumana. El golpe lo tiró contra una pared, y pude escuchar el crujido de sus costillas al romperse. La sangre le salió por la boca, pero aún así intentó levantarse. Ñoño, aterrorizado, gritaba por su padre, y el señor Barriga lo abrazó, intentando alejarlo de la escena. El demonio se abalanzó sobre Jaimito, y su garra le atravesó el hombro de lado a lado, desgarrando carne y músculo. El grito de Jaimito fue tan fuerte que rebotó en las paredes, pero pronto se ahogó cuando el demonio lo arrojó contra el suelo, dejándolo retorcerse en un charco rojo. Yo no podía moverme. Mis piernas parecían de piedra. Todo lo que podía hacer era mirar cómo la bruja acariciaba la cabeza de Don Ramón como si fuera su mascota. Pronto, todos estarán con nosotros, dijo, y detrás de ella, las sombras comenzaron a formar figuras humanas, todas con rostros vacíos y bocas abiertas. Algo me decía que si no salíamos o luchábamos, terminaríamos igual que ellos. El demonio rugía, golpeando el suelo y dejando grietas, mientras su saliva viscosa caía en gotas gruesas que corroían la madera. La bruja del 71 levantó los brazos y comenzó a recitar un cántico más rápido, como si quisiera terminar un ritual. El símbolo en el pecho de Don Ramón brilló con un rojo intenso, y un humo oscuro comenzó a salir de su boca y sus heridas abiertas. No, gritó doña Florinda, agarrando una barra de metal del suelo y corriendo hacia la bruja. El demonio se interpuso, pero Kiko, con lágrimas en los ojos, le lanzó su pelota directamente a uno de sus 3 ojos. El monstruo aulló y retrocedió, dándole a doña Florinda unos segundos para embestir a doña Clotilde. El golpe la tiró al suelo, pero la bruja se rió, escupiendo sangre negra que chisporroteó al tocar el piso. Tarde o temprano, todos caerán.
El profesor Girafales, aún herido, logró levantarse tambaleando, y con el tubo oxidado apuntó directamente al pecho de don Ramón. «Perdóname, Ramón», susurró antes de clavar el metal en el centro del símbolo tallado. El grito que soltó don Ramón no era humano. Era un chillido agudo y profundo, como si 1000 voces gritaran a la vez. De su boca salió un torrente de sangre espesa, y sus manos arañaron el aire, intentando arrancarse el tubo. Sus ojos blancos se tornaron rojos antes de que su cuerpo se convulsionara y cayera al suelo, expulsando más sangre de las heridas. La bruja, al verlo caer, lanzó un alarido y sus venas negras comenzaron a hincharse hasta reventar, salpicando sangre oscura en todas direcciones. El demonio se retorció como si algo lo quemara desde adentro, y comenzó a desgarrarse a sí mismo con sus garras, arrancando pedazos de carne que caían humeantes al suelo. El señor Barriga tomó a Ñoño y gritó: «¡Corran, ahora!». Pero yo no podía dejar de mirar. Vi cómo doña Clotilde intentaba arrastrarse hacia don Ramón, su cuerpo descomponiéndose rápidamente, su piel cayéndose a tiras, dejando ver músculos expuestos que se contraían. «Ramoncito, vamos juntos», susurró con una voz débil, antes de que su cráneo, debilitado, se partiera por la mitad con un chasquido nauseabundo. Un olor insoportable llenó el almacén. El demonio, ya reducido a un torso ensangrentado, soltó un último rugido antes de explotar en una nube de humo y carne pulverizada, que nos cubrió a todos con una capa grasienta y caliente. El cuerpo de don Ramón estaba tendido boca arriba, con los ojos vidriosos mirando al techo. La sangre se filtraba lentamente por las grietas del piso, y el símbolo de su pecho ya no brillaba. Solo quedaba un hueco profundo y oscuro, como si algo hubiera sido arrancado de adentro. Nadie habló. Solo escuchábamos el goteo de la sangre cayendo de las vigas y el eco del viento entrando por las paredes rotas. Salimos del almacén sin mirar atrás. Yo sabía que esas imágenes nunca se borrarían de mi mente. La piel de la bruja cayéndose como papel mojado, el demonio desgarrándose vivo, y don Ramón muerto, con una expresión de dolor eterno. Esa noche, la vecindad no volvió a ser la misma. Y yo aún escucho, cuando todo está en silencio, la voz de la bruja susurrando mi nombre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.